la de 1024. Y la siguiente es 2048. Entonces uno debe elegir 2048. Pero eso, ¿cómo lo hacemos en forma automática? ¿Cuánto vale M? Pues déjenme ver cuánto vale M. ¿Qué es el logaritmo? Vamos a ver. Logaritmo de NR, que es 1728. Logaritmo decimal entre 2. Logaritmo decimal igual a 10 más 1, 11. A ver, ¿cuánto da eso? 2 a 11. Entonces, 0 es 1 a la 1, a la 2, a la 3, a la 4, etc. 0, a la 0, a la 0 da 1, a la 1 da 2, a la 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096. Entonces, 2 a la 0, a la 1, a la 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Cómo calculo esto? Entonces es así, es el logaritmo decimal de NR entre el logaritmo de 2 más 1. En este caso, eso es M igual a 11. 2 a la 11. ¿Está bien eso? Entonces, ¿qué significa? Que ustedes van a añadir una parte artificial del registro a partir de aquí. Ustedes añaden ceros. Y estos se llaman ceros. Hay que añadir entre NR y N, está N, ceros. Entonces, una de las primeras cosas que hay que hacer, completar con una potencia de 2 a la función. Luego, el espectro de Fourier lo vamos a poner así. A de t entra en la transformada de Fourier. Este es fork. Y aquí hay que elegir un signo. Entonces, si nuestra convención es esta, solo para los que tengan esta convención, para los que hayan elegido la mención, ¿qué significa haber elegido esto? Voy a explicarlo aquí. Recordemos una onda plana, tipo de Alambert. F de t menos x entre c. ¿Estamos bien? Profesor. Sí. ¿Sí? ¿Escucho? Sí. Esta es una onda plana que viaja a la vez. En la frecuencia también esto se pudo haber escrito. Es idéntico a f de x menos ct. Es otra forma. En un lado el tiempo es positivo, en el otro lleva un signo negativo, aunque siempre el tiempo avanza positivo. Nada más que ahí el argumento decrece cuando el tiempo crece.
Pero es lo mismo. Entonces, nosotros optamos por esta forma. Entonces, la forma de una onda que se propaga en la dirección positiva del eje X en la frecuencia es, ¿me lo pueden decir? ¿Sí? No. Otra vez. Eso era la I omega TX, no lo entiendo. Así era la I omega TX. Era la menos I CX. No. ¿C qué es? No. Es E a la menos I KX por E a la I omega T, donde K es el número de onda. Omega entre beta. Entonces, esto significa poner E a la I omega T. No es cierto. E a la I omega T menos factorizo la omega X entre beta o X entre C. Entonces, esta es una onda plana y es la misma. Entonces, esta es la forma clásica de una onda plana. Cuando yo les diga, a ver la forma de onda plana en el dominio del tiempo, soluciones de Alembert. Y cuando les pida su equivalente en frecuencia, escrito de esa forma, porque si lo desacomodamos y lo ponemos así, ya es lo mismo. Pero es muy conveniente de esta forma. Esta es la forma más apropiada, aunque esta es válida, pero mejor lo escribimos así, a través del concepto del número de onda. Bueno, aquí es donde a eso me refiero. Hemos elegido E a la I omega T. Porque si no, otra solución, que también es equivalente, otra solución es tomar el signo negativo del tiempo. Entonces pondríamos E a la I KX por E a la menos I omega T. Es lo mismo. Es lo mismo. Esto también es una onda plana que viaja en la dirección positiva del eje X. Pero este es el término armónico, que es diferente. Entonces, este signo que voy a marcar y este signo o este signo, este que está aquí, que es un signo más, aunque no se haya suelto, es un signo más que está ahí. Ese signo es el que determina qué se va a poner aquí. Nosotros necesitamos un signo para ir del tiempo a la frecuencia. Entonces, voy a borrar y nos vamos a quedar con el signo más, que aquí está. ¿Lo ven? Hola. Sí, profe. ¿Se ve el signo? Profesor. Sí. Bueno, este signo más, algo importante. Voy a borrar todo esto que es irrelevante. Este signo de más es el que entra aquí, pero al revés, menos. Entonces, como menos 1, para ir del tiempo a la frecuencia. Y entonces ya tengo A de omega. Por lo tanto, si tengo A de omega, ¿qué es esto? Esto es A de omega.
Si tengo A de omega, utilizo más 1 para ir. Entonces, si yo tengo un acelerograma y lo quiero sacar transformado de Fourier y ya, no importa qué signo tome. Si voy a hacer una convolución con algo, yo necesito saber ese algo, cómo está descrito, cuál es el contexto. Esta función de transferencia tiene este contexto. Si la función es compleja, si la función es real, da igual qué signo poner. Pero ¿por qué tendría yo que sacar? O sea, hay dos cosas que se pueden hacer. Bueno, ahorita se me ocurren, pero hay muchas. Bueno, hay más, no muchas, pero hay varias. Dos cosas que se pueden hacer con la transformada de Fourier. La primera y elemental es sacar la transformada de Fourier, ilustrar el espectro de Fourier y examinarlo visualmente y sacarle métrica, visión, observarlo. Este sale de cuyo aspecto es este. Un acelerograma y A de omega tiene un aspecto. A este, usualmente, se le pone una escala aritmética en el tiempo y obviamente aritmética en la frecuencia. Usualmente. Generalmente, casi siempre. El espectro de Fourier, al menos en sismología, ingeniería sísmica y por añadidura en esa asignatura, física de las ondas, lo sacamos en escala logarítmica. Se representa en logarítmica. Aquí está la frecuencia en escala logarítmica y aquí está la amplitud de A. Y el espectro de Fourier hace. Entonces, es así, luce un espectro de Fourier. Se le pueden varias cosas. Que si la caída, que si la meseta, que si la rama ascendente, que la frecuencia de. Se tiene métrica. Entonces, es inspección del espectro de Fourier. Una escala aritmética, logarítmica. Esa es una de las cosas que se hacen. Otra de las cosas que se hacen es la convolución. Entonces, este es el caso 1 y el caso 2, hacer la convolución A de T en convolución con H de T es como A de omega en producto con H de omega. Entonces, transformar de Fourier con mayúsculas, tiempo minúsculo. Entonces, la función de transferencia tiene una representación del tiempo y se hace convolución. Pero entonces yo necesito, si a esto le llamo B, bueno, sí, así. Si a esto le llamo B, el producto es este. Entonces, B de T es la transformada inversa de este. Entonces, ¿qué fue? Siguiendo este esquema. Teníamos A de T. Entra en fork. Vamos a ponerle ahorita el signo. Bueno, sí, vamos a ponerle fork. Y entro con -1, siguiendo nuestra convención.
sale A de omega. Este se multiplica por H. Calculo B de omega igual a de omega por H de omega. Calculo el producto. Regreso a la subunidad for, pero ahora for con más 1 y obtengo B de T. Esto es lo que hace. Entonces, tienen un acelerograma o tienen la función pulso que vimos para el programa 1. En el programa 1 vimos una función de ese tipo. Se multiplica con las funciones delta, que vimos. Pero se puede hacer en la frecuencia. Entonces, si tienen el producto, sacan transformada inversa, o sea, tienen el acelerograma de tiempo inicial de excitación, sacan transformada directa de Fourier, obtienen el espectro de Fourier de la excitación, lo multiplican por la función de transferencia del problema H de T, es un problema, un medio estratificado, donde llegan ondas sísmicas y se reflejan, y aquí hay ondas que suben y bajan. Problema, y aquí está el campo de desplazamiento de omega. Entonces, esto es H. Problema, vamos a hacer uno más sencillo. Mejor de una vez que estamos estudiando en un estrato, llegan ondas, se reflejan, se transmiten, y a todo esto le llamo H de omega. Un problema de propagación de ondas. Aquí está. El producto se llama B. Bueno, a esa B le meten como transformada directa, esta transformada directa de Fourier, pues ahora van de regreso al dominio del tiempo con la transformada inversa. Entonces son dos usos. El uno, el básico, conocer el espectro de Fourier, y el segundo, una pequeña aplicación de sistemas lineales. Eso es lo que estamos intentando hacer. Entonces, el primero, pues no tiene chiste. De hecho, aquí lo pueden hacer. Grafiquen a de omega, especulen sobre a de omega, pero el problema es que... Espérenme un momentito. ¿Puedes? ¿Esta computadora? No. Sí, sí, sí. Vamos a ver. Sí, aceptar. Y ahora van los audífonos. A ver. Oh, bueno, ahí está. Se encendieron, déjame lo vuelvo a conectar. Conectar todo. Hola, jóvenes, ¿me escuchan?
Sí, Pues ya profesor, tengo se mis escucha bien. audífonos. Ya están mis audífonos. Gracias, Pablo. Ya les presentaré a mi hijo más adelante. Asistente técnico. Bueno, no quedó bien la pantalla, pero hay que ajustarla un poco. Ahí estamos. Muy bien. Bueno, pues esas son dos aplicaciones con la transformada de Fourier. Entonces vamos a centrarnos en una, que sería la 2. Y solo me restaría decirles que tomar la transformada de Fourier no tiene mérito. ¿Qué hay que hacer? Llega el acelerograma, ven cuántos puntos tiene, ven cuántos puntos requieren, requieren n puntos, o sea, 2 a la m, necesitan determinar cuánto vale m. Ustedes conocen nr, bueno, m es igual a esto, entonces ya conocen m y saben hasta dónde debe llegar el registro. Pero como nada más llega hasta aquí, hay que completar con ceros. Una vez que ya tienen hecho ese proceso, sacan transformada de Fourier con un signo. Aquí estamos. O lo grafican o lo procesan. Entonces vamos a ver un detalle del espectro de amplitudes. Déjenme confirmar el detalle. No. Sí, déjenme confirmar parte de ese detalle. Bueno, resulta que por razones de simetría de esto, se los voy a explicar. No conozco los detalles, reconozco eso, pero por dónde va. La integral de la transformada de Fourier tiene esto. Perdón. Así como lo estoy escribiendo, con menos, y la transformada diré inversa, aquí es donde les estoy diciendo que ustedes pueden evaluar en la frecuencia que quieran. Quiero en 2 Hz. Bueno, pues omega es igual a 2πf. Si quieren 2 Hz, pues es 4pi. Sustituyen aquí 4pi, integran el tiempo de menos infinito a infinito y ya tienen el espectro de Fourier en 4pi. La transformada de Fourier no puede hacer eso. Si ustedes quieren 1000 Hz, obviamente 1000 Hz es muy probable que esté más allá de la frecuencia de Nyquist. No pasa nada. 2pi por 1000 y sustituyen eso aquí y les da, pero les da algo que está mal, ¿no?
el espectro Fourier. Entonces hay una frecuencia máxima de estudio que no dibujé aquí, pero existe una frecuencia de Nyquist. Déjenme hacerlo más compacto. ¿Sí me escuchan? Sí, Hola, profe, hola, aquí ¿sí? estamos. Entonces el primero es A de omega es igual a la integral de menos infinito a infinito de A de t por E a la menos I omega t diferencial de t. Y la segunda, A de t minúscula es igual a 1 entre 2pi integral de menos infinito a infinito de A de omega por E a la I omega t diferencial de t. Bueno, la diferencia, así nada más viendo, con el signo dependiendo de lo que dije allá arriba en el círculo, bueno, la diferencia es una asimetría, que es este. ¿Por qué esta se divide entre 2pi y esta no? Entonces, para que ustedes puedan tener una transformada que les sirve de ida y regreso, solo considerando un signo, tienen que balancearla y tienen que normalizar de alguna forma para que un 2pi se venga, una parte del 2pi se venga de este lado y otra parte se venga de este otro. Tiene que ver con la longitud de la integración. Pero estoy mal. Diferencial de omega. Entonces eso, esa asimetría hace que la transformada de Fourier, lo que en realidad sale es una cosa que es A'. A'. Pero para fines de eso es irrelevante, para el paso 2. Pero si ustedes quieren el paso 1, resulta que A de omega es una cosa que es proporcional a A'. A de omega, el verdadero espectro de amplitudes de Fourier o el verdadero espectro de Fourier es igual a A' de omega por la raíz de n por delta t. Esta es la raíz de n, esta n. Y delta t es el intervalo de muestreo. Entonces lo que está haciendo esto es entregarles una cosa que es proporcional al espectro de Fourier. Si ustedes quieren el verdadero espectro de Fourier, tienen que multiplicar por la raíz de n por delta t y entonces pueden ver la gráfica con unidades correctas. Si lo que ustedes quieren es hacer esto, entonces aquí lo que salió fue A'. Entonces aquí el producto, perdón, esto es lo que quiere. Esto es lo que quiere. Pues aquí lo que salió fue A', pero aquí está A', y es lo que entra y sale B. Aquí lo que entra es A' y sale A. Y lo que ustedes quieren es B, no B' o algo así. Ustedes quieren B. Entonces, entra A, sale una cantidad proporcional al espectro de Fourier, la multiplican y esa cantidad es la que entra. Por lo tanto, esta está libre de correcciones. Entonces, si ustedes quisieran ser rigurosos, aquí deberían multiplicar por la raíz de n por delta t. Entonces aquí ya no sería A', sería A. Todo esto es A de omega. Entonces, si lo ven aquí, si lo meten aquí, ya no sería A', sería A. Entonces, a este hay que quitarle la corrección. Habría que dividir entre la raíz de n delta t. Entonces, por un lado corrigen, ahora sí tienen A de omega, grafican, observan, especulan, etcétera, multiplican por H, dividen entre lo que multiplicaron y eso lo meten y ya sale B, corregida. Entonces,
Esto lo tienen que hacer solamente, lo voy a marcar en rojo, esta corrección de la raíz de n delta t, esto, solo se hace para ver amplitudes. Si ustedes no quieren ver amplitudes, no lo hacen. Si no quieren ver amplitudes, no lo hacen. O pueden tener una rutina, un diagrama de flujo, no lo hago, pero puede venir, guardar el espectro de Fourier para graficar, lo multiplican por raíz de n delta t y lo mandan a imprimir para poderlo graficar, pero el programa continúa. Ya no lo, tener una, ¿cómo decirles? En un diagrama de flujo, aquí está fork, sale fork, ya tienen A de omega, calculan AP, A', o sale A', esa es la salida, y luego dicen, vamos a pensar que sale A, y luego guardan, para que no se parezcan las letras, guardan A0 de omega es igual a A de omega por la raíz de n por delta t, y luego continúan B de omega es igual a A de omega por H de omega. Y luego sacan fork inverso. Y luego ya siguen, imprimen resultados. Por un lado imprimen el espectro de Fourier, que es A0. Imprimen A0 de omega. Este es el espectro de Fourier. Y luego imprimen el acelerograma resultante. Imprimen B, de aquí sale B, no lo puse, pero de aquí sale B de T. Y entran y imprimen aquí B de T. Y esto es un acelerograma. Entonces, tienen dos y el resultado de la convolución. Hacen las dos partes. A a lo que le imprimen para graficación, lo corrigen por amplitudes. Pero a lo que calculan, por acá lo van a calcular, acá está, no lo corrigen. Está exento de correcciones. Aquí grafican lo corregido y acá calculan B con lo no corregido. Es una forma muy informal de verlo, pero insistir en que si quieren ver espectros de amplitudes, hay que corregir. Si utilizan utilizan fork. Si utilizan la transformada directa de Fourier, por supuesto que no hay que hacer eso. Esto es porque hay una asimetría con el 1 entre 2pi. Entonces, al corregir esa parte, queda que la salida de fork es algo proporcional a la amplitud, y eso es lo que debe entrar para sacar la transformada inversa. Debe salir algo proporcional al espectro de Fourier para sacar la aceleración en el tiempo. Entonces es lo que hay. Voy a borrar esto. Solamente quería mencionarles lo de las amplitudes. Las amplitudes están modificadas y hay que tomarlo en cuenta. Cuando quieran ver gráficas del espectro de Fourier, hay que corregir. Cuando quieran hacer cálculos con el espectro de Fourier, no hay que corregir. Eso es solamente para verlo. ¿Están de acuerdo? Hola. Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Para todos está claro? Sí, profe. Sí. Bueno, Es una mecánica de esa subrutina. Lo que sale no es lo que ustedes desean, pero sirve. Si van a hacer convolución, se utiliza tal cual. Si van a hacer gráfica, se tiene que calcular.
corregir. Si quieren las dos, pues corrigen, grafican y luego descorrigen y calculan. Hay muchas formas de hacerlo, pero eso es lo que tienen que ser, solamente para graficar. Bueno, todavía tenemos otra, el delta F, dos parámetros, el intervalo de muestreo y la frecuencia de Nyquist. El intervalo de muestreo delta F, la frecuencia de cálculo en la transformada directa de Fourier es el que ustedes gusten. Ahí no hay ninguna limitación. Pueden evaluar en la frecuencia que se les antoje. Mientras que en la transformada de Fourier ya vienen las frecuencias. Ustedes calculan, meten un acelerograma con delta T constante y lo que sale es un espectro de Fourier con delta F constante y ya se sabe cuánto vale. Delta F vale 1 entre n delta T. Entonces ese no lo pueden variar. Cuando salga el espectro de Fourier, nada más vienen las amplitudes. Pero ¿cómo conozco las abscisas? Así. Voy a escribir algo para representarlo. Ustedes tienen ADT, que es un acelerograma y que sabe en cuánto vale delta T. Eso es conocido. Todo esto entra en fork. Y lo que sale es un espectro de Fourier. Complejo, tiene que tomar el módulo. Sale A de omega. Esto, si lo graficaran, pues es una cosa en el módulo, es un espectro de Fourier. Pero las abscisas, aquí las abscisas están controladas por este término. Mientras que las abscisas, aquí es omega, igual a 2πf, f es igual a I menos 1 por delta f. Acá el tiempo, aquí el tiempo es igual a I menos 1 por delta t. Entonces, mientras el tiempo esté aquí espaciado con delta t, vamos a ver cómo lo escribo. Aquí el eje del tiempo es el tiempo. Y el tiempo es igual a I menos 1 por delta t. Acá es la frecuencia 2πf y la frecuencia es I menos 1 por delta f. Entonces delta t es constante, conocido, ustedes lo dan. Y delta f es el resultado de esta transformada. Delta f es igual a 1 entre 2 delta t. No es cierto. 1 entre n delta t. ¿Correcto? Bueno, hay una frecuencia máxima, que es la frecuencia de Nyquist. La frecuencia de Nyquist es igual a 1 entre 2 delta t. Y eso significa que más allá de esa frecuencia no hay nada. Entonces, este es el eje de las frecuencias. O sea, omega igual a 2πf. Y aquí está la frecuencia de Nyquist. Y llega a 0. Aunque es escala logarítmica, no lo puedo dibujar, que llegue a 0. Entonces, asintóticamente tiende a 0. Pero ya no hay nada más allá de eso. O vamos a ponerle, ¿cómo lo hago? Llega, aquí está la frecuencia de Nyquist y llega un punto antes, el espectro de Fourier. Porque en la frecuencia de Nyquist ya vale 0. No quiere decir que el espectro de Fourier valga 0 ahí, sino que esa muestra ya no cuenta, ya no existe, ya no viene tabulada. Entonces, en la última frecuencia, es lo que ahí observan. Esta es la frecuencia de Nyquist. Esta es la frecuencia de Nyquist.
la omega. Esta es la frecuencia de Nyquist. Esta que está aquí es la frecuencia de Nyquist menos delta F. Y delta F es igual a 1 entre n delta t. Y me falta decir que la frecuencia es igual a I menos 1 La frecuencia es igual a I menos 1 por delta F. Entonces, eso es un poco sobre la radiografía del espectro de Fourier. Tiene eso. ¿Se alcanza a ver? Sí, ¿verdad? Sí, sí, profe. Muy bien. Entonces, ya saben que hay dos cantidades que deben conocer, el delta F. Aquí ya está, pues ya no lo voy a poner. Pues voy a decir que las frecuencias se calculan como el índice menos 1 por delta F. ¿Les parece bien? Delta F se calcula aquí y existe una frecuencia de Nyquist que es 1 entre 2 delta t, y el espectro de Fourier acaba en la frecuencia de Nyquist. Pero ahora vamos a ver cómo se da todo esto en el espacio que queda aquí. Es poco el espacio, pero vamos a tratar de aprovecharlo. Miren, el espectro de Fourier es simétrico. Acá está la frecuencia. Yo ya estoy hablando de S, B de omega. Ya lo multiplicaron, ya hicieron todo. Bueno, estoy hablando de B de omega. Es simétrico. Si el espectro de Fourier proviene de una serie de tiempo, entonces tiene propiedades. Por ejemplo, si es una serie de tiempo que tiene media cero, su media es 0, tiene propiedades. El espectro de Fourier en 0 vale 0 y es simétrico. Entonces eso vamos a ponerlo. Lo voy a dibujar así. Es un espejo. A lo mejor no salió espejo, pero pues es un espejo. Entonces vale 0 en 0 y vale 0 en la frecuencia de Nyquist. Y eso hay que hacerlo. Entonces voy a poner una numerología de números potencia de 2. Potencia de 2. Y para que vean ustedes cómo se agrupan. Este es de lo más fino que hay para producir esto. Esta parte. No es nada más así. Tiene una pequeña mecánica que es el detalle. Haciendo eso, se repite siempre. Siempre que hagan esto, va a estar presente lo que estoy diciendo. Bueno, entonces voy a escoger los números del 1 al 8. 1, 2, 3, 4. Estoy pensando que n es igual a 8. 5, 6, 7, 8. Antes de eso, antes de hablar sobre esto, quiero hablar sobre el contenido de información. ¿Cuánto mide? Vamos a medir la información. ¿Cuánto mide un número real en bytes? No, un bit es sí o no. O sea, los lacónicos, ¿saben quiénes son los lacónicos? Jóvenes.
No, ¿Alguno de profesor. ustedes sabe quiénes son los lacónicos? ¿Qué entienden ustedes por lacónico? ¡Ay, es muy lacónico! No, profe. Mm, No. No. ¿Será bueno ser lacónico? ¿Será malo? ¿Es un adjetivo que nos califica bien, que nos califica mal, o es indiferente, o qué? ¿Se han oído hablar la palabra lacónico? No, pero lo googleé y dice que es breve. O Breve. Así es. Bueno, Conciso. viene de la antigua Grecia, Laconia, el país silencioso, Laconia. Y los lacónicos nada más tenían un bit de información. Solo decían sí o no. Breve. Eso es un bit. ¿Sí o no? 1 o 0. sí, es ¿Cierto o cierto. no? Sí. Es cierto. Solamente, ese es un bit. A los lacónicos les hubiera gustado mucho el sistema binario. ¿Sí o no? Es todo. Bueno, para describir un número real Sí. necesitan más información que un bit. ¿Alguien sabe cuánto cuánto vale un número real en computación? Cuatro bytes. 4 bytes. Entonces, cuando veas un número real, lleva 4 bytes. Cada byte son 8 bits. Son 32 bytes. 32 bits. 4 bytes. Es un número real. Ok. Entonces, cuando ustedes tienen un registro de n valores, ¿cuántos bytes tienen? 4n. Lo voy a borrar. 4n. Ese es el número de información. O sea, hay que medir cuánta información contiene. Bueno, pues cada número real por 4 bytes. Y entonces en bytes, pues es la longitud del registro por 4. Porque son n reales por 4, pues es el número de bytes de información. ¿Está bien? ¿O cómo se mide la información? En bytes, ¿no? No digo nada. Sí, ¿Cómo se profe. mide la masa? La masa. Un kilogramo masa, toneladas, metros cuadrados sobre segundo a la cuarta, ¿no? O algo así. No. Toneladas, metros sobre segundo al cuadrado. Masa por aceleración. ¿Cuánto es? Fuerza es igual a la masa por la aceleración. La masa, ¿cómo es? Fuerza entre aceleración. Y la fuerza es toneladas y la aceleración metros sobre segundo al cuadrado. Entonces la masa se divide en toneladas, segundo cuadrado entre metro. Muy incómodo, pero así es la ingeniería. Pues cada cosa se mide con sus unidades. La información se mide en bytes. Bueno, resulta que la transformada de Fourier es esta. Un registro que medía NR, aquí llegamos a N entre 2. Y la de acá es la conjugada. Entonces, si ustedes saben que el número real vale A más IB, ¿cuál es el conjugado? O sea, ¿y eso es nuevo o no? No. Entonces es la misma información. Entonces la información ya se redujo a N entre 2. Ya se perdió información. ¿Qué opinan sobre eso? ¿Sí me expliqué o no me expliqué? Pues porque el espectro de Fourier va de 0 a N entre 2. ¿Cómo sé que va de 0 a N entre 2? Hasta la frecuencia de la X, 2 delta T. La frecuencia igual a 2 delta T. ¿Cómo se mide la frecuencia? Lo voy a hacer aquí. ¿A qué es igual la frecuencia?
Mm, Ahí menos 1 por delta F. ¿De acuerdo? No digo nada. Silencioso aquí. Sí, sí, profesor. Bueno, ¿qué pasa si le pongo n aquí? Es igual a n por delta F. ¿A qué es igual eso? O sea, me voy a olvidar del i menos 1, nada más la i por delta F. Entonces es n, pues son n puntos. ¿Cuánto vale delta F? 1 entre n delta t. Entonces sería n entre n delta t. Es igual a 1 entre delta t. Y la frecuencia de Nyquist es la mitad de eso. O sea, ya me fui al doble. Ya me fui hasta acá. Ya calculé hasta acá, pues eso no pasa. Hay un concepto que está equivocado aquí. La frecuencia máxima no es n, es n entre 2. A ver, n entre 2. Por delta F es igual a n entre 2. N entre 2 por 1 entre n delta t. Y eso es igual a 1 entre 2 delta t. La frecuencia de Nyquist. Entonces, en la frecuencia llego hasta n entre 2. Entonces ya perdí la mitad de información. Porque esto no es nuevo, esto es el conjugado. Esto no es información adicional, esta es información que ya tenía. Es esta, pero al revés, volteada. Entonces, he perdido información. Yo tenía n, y ahora tengo n entre 2. Ya perdí la mitad. ¿Alguien me puede explicar qué pasó? Bueno, el secreto está en que el espectro de Fourier, lo dije, es una cantidad compleja. ¿Cuánto mide la información de un número complejo? ¿Cuántos bytes? Un número complejo. Escribamos un número complejo. Dígamelo, lo escribí aquí, ya lo borré. Dígamelo, ¿cómo lo escribí? 2, ¿no? Una para la parte. A más IB. ¿Esto qué es? Parte Número real. ¿Y B? Número real. imaginaria. Exacto. Ah, sí. ¿Cuántos bytes hay aquí? 2, 8 bytes. por cierto, sí. Entonces Sí, es sí. 8 veces el número de puntos. N entre 2. Siguen siendo los mismos 4N. ¿Están de acuerdo? O sea, esto se los digo porque así está la vida. No crean que ni siquiera se habían preguntado, oye, ¿y se perderán puntos? ¿Se perderá información al sacar la transformada de Fourier? No, no se pierde. Es la misma información que entró. Entraron, ¿cuánto entró aquí? ¿Cuánto mide A de T? 8, 4N. ¿Y cuánto salió? 4N. Pero ahora son N entre 2 muestras complejas. Hay que estar atentos. O sea, no pueden evaluar más allá de N entre 2. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, entonces tenemos hasta N entre 2. Ahora, resulta que hay esta simetría. Resulta que este de aquí, el 0, no tiene simétrico. Y el último punto del espectro de Fourier es este. Entonces, la situación viene ordenada de esta forma. El primer punto del espectro de Fourier que sale de este,
El primer punto del espectro de Fourier que sale es el 0. Este es el 0. Entonces, el 2, la muestra 2, va con la muestra 8. 2 con 8. O sea, es este con este. La 3 va con el 7. O sea, este. Perdón, no. Calma. N es 8. Entonces, aquí es 4. Esta es la muestra 4. Esta es la muestra 1. Esta es la muestra 4. Entonces, la muestra 2, esta es la muestra 4. Entonces, tenemos la muestra 1, la muestra 2. Vamos a hacerlo diferente. Vamos a, permítanme. Es la muestra 2, la muestra 3, la muestra 4, la muestra 5, la muestra 6, pero es que no es así. Estaba faltando uno. Aquí está la muestra 4 y aquí está la frecuencia de Nyquist. Exacto. Y esta es la muestra 4. No es cierto, esta es la muestra 7. Esta es la muestra 6. Y esta es la muestra 5. Así es. Así es. La muestra 6. ¿Se ve todo esto o no se ve? Esta es la 1, la 2, la 3, la 4. Estoy poniendo aquí n es igual a 8. Vamos a limpiar todo esto. Perdón, vamos a poner que n es igual a 8. Entonces vamos a volver a poner los números o se ven. O lo hacemos de nuevo. Sí se ve. Sí se ve, profesor. Pues ya no se ve. Ok. Aquí está el centro. Aquí está el centro. O lo hago más para allá, el centro. En algún lugar donde quepa vamos a poner que es el 8. N igual a 8. Vamos a ponerlo. Ahí está el eje. Ahí está la mitad. Entonces hace así la curva. Más o menos. Espérame tantito. Creo que hay un mensaje para mí. Permítanme tantito. Pero la función de transferencia la vamos a llamar H. Y la función H se evalúa dependiendo del problema. Vamos a hacer. ¿Han llamado subrutinas? ¿Pueden llamar subrutinas? Sí. Bueno. En una subrutina que llamen la función de transferencia. No, no es necesario. Vamos a hacer una muy sencillita. Miren, la función de transferencia por esta ocasión, es igual a lo más sencillo que hay, porque el programa no se trata de hacer algo complicado, sino sencillo, hacer esto que está aquí en el pizarrón ahora. Y vamos a elegir un problema muy sencillo de física de las ondas, en donde la función de transferencia es 1 entre el coseno de KH.
Esa es la respuesta en la superficie de un estrato con base rígida. Y va creo que hacia arriba. No me acuerdo cómo es la solución. Bueno, no importa. A lo mejor estaba así. Y esto está en 0 y esto está en H. No importa. Finalmente, esto ya es independiente de Z. Pues ya la evaluación del campo de desplazamientos en la superficie es esto. V es igual a V0 por 1 entre el coseno de KH por E a la I omega T. Y la excitación fue V0. Ese es el problema. Vamos a ponerlo aquí. V es igual a V0 por 1 entre el coseno de KH por E a la I omega T. La superficie, aquí está. Ahorita el movimiento se está evaluando en la superficie del estrato. ¿Y K cuánto vale? Para que no sea singular. ¿Era K por 1 menos I de E o qué era? No me acuerdo. ¿Lo recuerdan? I de E. Ahí está. Entonces la función de transferencia no llega a infinito. Y de hecho va disminuyendo con la frecuencia. Es una tarea que les pedí que me dijeran a cuánto disminuye. Entonces, esta es la función de transferencia y no es singular. Entonces, queremos esto. Vamos a quitar esto del tamaño. Aquí, ¿qué decía aquí? M igual a 1, 2, 3, ¿verdad? Sí. Bueno. Entonces vamos a resolver con esta técnica de Fourier. Va a ser un diagrama muy sencillito. Y lo que sea relevante, pues aquí sería lectura de datos, todos los datos que haya que leer. Sería el espesor. La función de transferencia entramos en un conflicto. Usualmente se le dice H, pero aquí H es el espesor. Entonces vamos a llamarle a la función de transferencia G. No, mejor le llamamos al espesor E. Órale, pues. Entonces, en la profundidad E, pero E a la I omega T, ¿qué tal? E mayúscula. Ok. El módulo de Young. Entonces, Z igual a E es el... No, creo que es más fácil, aquí le dejamos H mayúscula y acá que sea G, la letra G. G minúscula para en el tiempo, G mayúscula. También he visto que a veces las funciones de transferencia le llaman G. Entonces aquí G otra vez y ya. Entonces es G de omega o G de T y G de omega. Es todo. Bueno, entonces continuamos con H. La función de transferencia es H mayúscula otra vez,
volvemos a la H mayúscula. Por eso es irrelevante. Entonces la función de transferencia es H, beta, para que calculen el número de onda, parámetros del acelerograma A de t, delta t, NR, la N del registro, NR, y pues ya más o menos, creo que son todos los datos. Después de eso, hacemos algunos cálculos. Bueno, ya leímos A. Entonces, aquí necesitamos más o menos un poco de razonamiento sobre la duración de la respuesta. Si el pulso, después de nuestra experiencia en el problema anterior, vimos que si la excitación tiene esta forma, la respuesta perdón, un intruso. Bueno, este es la respuesta. La respuesta puede hacer esto. En otros casos, con algunos de ustedes vimos que si el contraste de impedancia le mueven, puede resultar así. Entonces, la duración, pues es algo que ustedes tienen que tener la intuición de ver cuánto va a durar. Si fuera un temblor, si fuera un caso real, más o menos el temblor que fuera así. Bueno, un caso real, un estrato con poco amortiguamiento y todo esto, pues empieza a hacer esto. Y sí se va a llevar un poco más. No mucho más, un poco más. Entonces, ¿cuánto es la duración que ustedes creen que debe tener? Pues es un dato que deben dar y calibrar. ¿Qué fenómeno hay de por medio que si no lo hacen bien va a aparecer? ¿Alguien lo sabe? Perdón, ¿puede repetir la pregunta? Hay un fenómeno, un tipo de error, un fenómeno tiene su nombre, y un fenómeno que ocurre cuando la duración es menor de lo que necesitan. Aliasing. Aliasing, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿cómo funciona el aliasing? Les voy a poner la respuesta que debió ser, pero aquí acaba. Esta es la duración que ustedes esperaron y esta es la respuesta. Y sigue. Bueno, esta parte la pone aquí, pero la suma. Entonces, esta parte que le faltó, la pone aquí y lo suma a lo que ya venía. Entonces, se batió. Ya, salió mal. Necesitan darle más duración. Lo mejor es ver que el registro empiece, la respuesta, ya el resultado, y tenga quietud. Darle suficiente espacio para que ahí es suficiente. Pero si fue justito, ahí hay dudas de que haya aliasing. Este cachito que faltó, porque sí se ve que viene decayendo, pero este cachito que faltó lo va a poner al principio. Casualmente al principio empieza rugoso. Dicen, no, pues aquí hay aliasing. Hay que darle más duración. Pues van a ver que ya al principio va a empezar. Obviamente sí calcularon esto, ¿verdad? Va a empezar con un desfasamiento y luego ya, ceros. Ah, perfecto. Ese fue ya un buen resultado. La N fue correcta. Como son potencias de 2, la N que le sigue es el doble de esto. Hasta acá, ya es innecesario. Eso ya no se requiere. Es el doble. O si no, la mitad. Ay, pues está comprometida la mitad. Tiene que ser esta. Es la duración correcta. ¿Cómo lo sacan? A lo mejor por ensayos. Primero lo hacen bien y luego dicen, no, pues me quedó así. No, pues hay que darle el doble. Ya quedó bien. Hay que darle el doble. No, pues ya fue demasiado. Ya. Esta es la N correcta.
Entonces, esta fórmula solo sirve para calcular la transformada de Fourier de la entrada, pero como la respuesta puede ser más larga, bastante más larga que la entrada en ciertos casos, pues esto ya no sirve. Esto sirve nada más para saber la métrica de lo que entra en la transformada de Fourier, o sea, la excitación. Pero cuando entra en la transformada de Fourier la respuesta, porque también entra la respuesta, pues aquí no saben si es este, es este, es este o es este. Solamente un poquito de intuición les ayudará. Bueno, una vez disertado sobre la duración, recomiendo que tengan la duración de la respuesta por fuera. Entonces n del registro pues se quedó ya como una n ahí y la n de la respuesta pues n salida, n de salida. Vale. Ya, n sal. Si falta alguno pues ya lo calculan. Luego después de esto viene el delta F. Delta F que es igual a 1 entre n delta T. La frecuencia de Nyquist no se requiere calcular, este es un concepto. No más allá, vamos a tratar de que no más allá, pero la frecuencia del intervalo pues es así. ¿Qué más? Yo creo que ya está. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ponerle ceros. Entonces, hay una forma de hacer ADT. Van a poner A compleja es igual a 0. A compleja es lo que va a entrar aquí, en fork. Es igual al 0 complejo. 0.0, 0.0. Parte real y parte imaginaria. Bueno, se hace 0. A compleja es igual a 0.0, 0.0. Es un vector A compleja. Y luego ya es todo 0. Por ejemplo, dijeron que A compleja es de 16.500 elementos. Están cubriendo de la potencia 16.384. Es una potencia de 2. 16.384. Yo, siempre que hay rifas, escojo un número que sea potencia de 2. Nunca me he ganado nada, pero a mí la potencia de 2 me ha ayudado mucho. Entonces, ya redituado. Potencia de 2. Entonces, pues ahí está. Una potencia de 2. Esto es un vector, pues lo hacen 0. Y ahora dicen que AC va a ser igual a esta A. En ese vector de ceros complejo, que es este es AC, ahí van a poner el registro A, que es este. Y todo esto lo dejaron pensando en la respuesta. Entonces esto lo incrustan ahí, al inicio. Es lo que estoy diciendo. AC la hacen 0 y luego montan ahí el vector A, que es el acelerograma de entrada. No se diga más. Ya está. Ahora sacan la transformada de Fourier. Ya van a fork. Lo voy a poner como se utiliza. Fork con n, el número de muestras, que es n de salida, n sal, potencia de 2, por supuesto. Este es igual a 2 a la m, potencia de 2. N sal. El vector AC y el sentido, menos 1. Ya tienen el espectro de Fourier. Se llama AC. Luego nos venimos para acá. Aquí van a hacer la convolución. Si quieren graficar, aquí pueden graficar. Entonces van a construir una gráfica y van a decir BC es igual a AC por raíz de n por delta t. Y grafican contrafrecuencia
el módulo de BC. Y les queda el espectro de Fourier. ¿De acuerdo? Ya está. Esta es la gráfica del espectro de Fourier. O sea, este es el módulo de BC. Es un resultado que Pues a veces pueden... lo que vendría siendo es la salida, ¿no? No, esta es la transformada de Fourier. Este es lo que salió de la transformada de Fourier. Este es el espectro de Fourier del pulso. Si estamos pensando en lo que hicimos la vez pasada, es el espectro de Fourier de lo que yo les llamé la excitación. Esto. Ah, ok. No hemos hecho la convolución de nada todavía. Y es un resultado que puede ser opcional. Nadie se los pidió, pero ustedes ya comedidos quieren saber cuál es el espectro de Fourier de la excitación. ¿Vale? Bueno, después de eso ya viene la convolución. O mejor le quitamos aquí. Déjame ver si cabe aquí. A lo mejor no cabe, vamos a hacerlo acá. Esto es opcional si quieren ver el espectro de Fourier y luego vamos a calcular la convolución. Entonces la convolución va a ser esto. Es un DU. Entonces habíamos quedado que este vector es 0 y este vector es 0. Pues de una vez hacemos todo 0. Entonces la respuesta, V si quieren, Vs puede ser V en la superficie, Vs, V en la superficie, aquí está, o V en la superficie. Esa es la respuesta. Bueno, el vector Bs, que es este, es igual a 0. Eso se puede hacer aquí, pero vamos a hacerlo aquí explícito. Bs igual a 0. ¿En quién estoy pensando que sea 0? En la muestra 1 y la muestra n entre 2 más 1. 5 es la muestra n entre 2 más 1. Esta es la muestra n entre 2 más 1. Mientras que esta es la muestra n entre 2. ¿Se ve eso? N entre 2 más 1 es esto y n entre 2 es esto. ¿O no se ve? No, no se ve, profe. Se ve muy poco. A ver, la frecuencia de Nyquist, esta frecuencia de Nyquist, está asociada a la muestra n entre 2 más 1. ¿Eso se ve? Entonces, en este problema, n es igual a 8. Aquí está el eje vertical. N es igual a 8. Entonces, la frecuencia de Nyquist, que aquí se indica, la frecuencia de Nyquist está asociada, o es igual, es la muestra 5, es la muestra n entre 2 más 1. Es la muestra entre 2, n entre 2 más 1. Pero ¿cómo se calcula la frecuencia con esto? Es la muestra n entre 2 más 1. Menos 1, pues n entre 2 por delta f. Pero la muestra n entre 2 es la última. La última muestra correcta. Esta es la n entre 2. Entonces el muestreo va de la muestra 2 a la muestra n entre 2. Y va al revés. Va hacia acá. Va así. La 2 con la 8, la 3 con la 7 y la 4 con la 6. Pero la 4 es la muestra n entre 2, porque n es 8, entre 2 pues es 4. Y la muestra 5, que es la de Nyquist, es la n entre 2 más 1. Ya más no se puede. ¿Está bien? Sí. Bueno.
Entonces, cuando pongo que BS es igual a 0, BS es todo lo que vamos a hacer aquí. Es el producto de estas dos. Esto es BS, el producto. Ahorita es una mecánica general. Ahorita ya lo estamos aplicando. Yo quiero hacer 0 la muestra 1 y la muestra n entre 2 más 1. Pero de una vez aprovecho para hacer 0 todo. Y lo voy a calcular. Después de hacer 0, el vector de respuesta, vamos a hacer un ciclo para la I. La I va de 2 a n entre 2. Esto es puro oro molido, jóvenes. No me lo vayan a tomar a mal. Bueno, y 2 van a decir. Pero esto es de lo más práctico que hay en este curso. Vamos de la muestra 2 a la muestra n entre 2. Están aprendiendo en la forma práctica de hacer uso de la transformada de Fourier. La convolución a nivel de la geofísica práctica. Escuchen lo que les estoy diciendo. Pues vamos de la muestra 2 a la muestra n entre 2. Y vamos a asociar la 2 con la 8, la 3 con la 7 y la 4 con la 6. Entonces lo que primero vamos a hacer es calcular un índice auxiliar que es el índice J. Entonces voy a ponerlo aquí. La I va igual a 2, a 3 y a 4. Y en la J, cuando la I vale 2, la J vale 8. Cuando la I vale 3, la J vale 7. Y cuando la I vale 4, la J vale 6. Por eso el 5 no se toca. Entonces, ¿cuánto vale la J en función de I? Nada. Cuando la I vale 2, ¿cuánto vale J? 8. Pero ¿cuál es la formulita? Dos n más 1, ¿no? No. Vamos a ver, 2, pero tiene que ser función de I, ¿eh? Tiene que ser una función, Sí. J es una función de I. 2 y más 1. 2 y más 1, vamos a ver si es cierto. Dicen que 2 y más 1. Cuando la I vale 2 es 2 por 2, 4 más 1, 5. Cuando la I vale 3 es 2 por 3, 6 más 1, 7. Y cuando I vale 4 es 2 por 2, 4 más 1, 2 por 4, 8 más 1, 9. Esa no es. Yo quiero 8, 7, 6. Es correcto. ¿Cómo le hago? Menos Algo 1. menos I. Algo menos I. Para que vaya decreciendo. A medida que I crece, el otro decrece. Ahora, cuando la I aumenta en 1, la J decrece en 1, decrece en 2, decrece en 3. Cuando la I aumenta en 1, ¿en cuánto decrece la J? En 1. Entonces el coeficiente de la I es 1. Pero hay algo falta. ¿Qué más le falta? No los voy a angustiar más. Es N menos I más 2. Cuando la I vale 2, 2 menos 2, no, 8 menos 2 más 2, 8. Cuando la vale 3 es 8 menos 3, 5 más 2, 7. Cuando vale 4 es 8 menos 4 es 2, es 4. 8 menos 4 es 4 más 2, 6. Es ese. J igual a N menos I más 2. Oro molido, jóvenes. N menos I más 2. Estamos haciendo la convolución fina de qué está pasando aquí, ¿no? Es como si hicieran una crepa. ¿Han hecho crepas? Sí. Más o menos. Cuando es tridimensional es literalmente una crepa. Ya está. Ahora, no es cierto, no es cierto. No, perdón. Es una caja de cálculos. Y el primer cálculo es J igual
a n menos i más 2. Y lo que sigue es calcular la respuesta, BS. Aquí, primero hay que calcular la función de convolución, G. ¿A qué es igual G? Además, hay que calcular la frecuencia. La frecuencia en Hertz, ¿a qué es igual? No. No, 1 ¿Está? sobre delta T. No. No inventen. Aquí está. Tienen que aprender, pero eso es así, tatúenselo. ¿Cómo se muestra el tiempo? Así. Aquí y en China, en la materia que se les antoje, así. T igual a I menos 1 por delta T. Esa es una regla de la vida ingenieril. Así se muestra el tiempo. ¿Cómo se muestra la frecuencia? Pues algo muy parecido. I menos 1 por delta F. Así se muestrea. Pues a muestrear con esta I. I menos 1 por delta F. Pero delta F ya se calculó. Ya. Ahí está. Entonces, y aquí no es cualquier n, ¿eh? Aquí no es cualquier n. Es n sal. 1 sobre n sal delta t. 1 entre n delta t. ¿Está bien? Vamos a modificar nuestro diagrama. Vamos a hacer esto más grandecito. Para que quede capa bien n, delta f. Eso que usted puso como delta F vendría siendo la frecuencia fundamental, ¿no? No. Delta f es el intervalo de muestreo y está dado por haber usado transformadas rápidas de Fourier. Ah, bueno. Miren, el delta t es un dato. ¿Quién lo forza? ¿Quién se los da? Bueno, si es un acelerograma, se los da el dueño del instrumento, el que lo instaló, decidió cuál es el intervalo de muestreo, cuántas muestras por segundo. Esa es una cosa. Pero no, en este caso es un problema analítico. Ustedes calcularon en el programa 0, que no tiene valor, pero que es muy útil. El programa 0 no tiene valor para la clasificación, pero pues si no lo hacen no pueden resolverlo porque necesitan una ondícula. Esa onda tiene un delta t, ese lo decidieron ustedes. Bueno, es Entonces, que el delta t es un, perdón. el delta F tiene la misma forma que la frecuencia fundamental, la F0, entonces por eso la preguntaba. Uy, hubo mucho ruido, perdón. Nuevamente. Que esa delta F tiene la misma forma que la frecuencia fundamental, o sea, 1 sobre n delta t. Por eso le preguntaba si eso es la frecuencia fundamental. Ok, 1 sobre la duración total. ¿Qué es n delta t? N delta t pues es la duración y el inverso de la duración es delta f. Es correcto. Es correcto. Bueno, entonces AC es igual a 0.0,0.0. Luego AC es igual a esta. Y luego delta F es igual a 1 entre la N de salida por delta T. Y sale de aquí y entra en fork, la transformada de Fourier. Fork, que es N, AC, o A mayúscula, es donde van a, en AC guardaron el acelerograma, menos 1. Hacen esto y después opcionalmente hacen un vector BC igual con lo que salió por la raíz de n sal por delta t. Y después de eso pueden graficar. Obviamente que para graficar
necesitan saber cuánto vale la frecuencia. ¿Y cuánto vale la frecuencia? Esto que está aquí. Vamos a graficarlo. La frecuencia, F es igual a I menos 1. Creo que en MATLAB son muy dados a generarlo así, las series, pues es así, por delta F. Y ahora sí, grafican F, omega y 2pi F, lo que quieran. Usualmente los espectros de Fourier se ven en Hertz, no en radianes. F contra el módulo de BC. Es una cantidad compleja y ustedes ven el módulo. Y ahí está. Este es el espectro de Fourier. Y todo esto es en una cajita opcional. Bueno, después de eso, ya vamos a hacer la convolución. Entonces estamos calculando la frecuencia, obviamente, porque ahora vamos a calcular, no vamos a graficar, vamos a calcular. ¿Y qué vamos a calcular? La función de transferencia, necesitamos el valor de G. Y la función de transferencia está aquí. Necesitamos K, el número de onda. K es igual, es un número complejo, es igual, lo voy a llamar AK para acordarme de declararlo complejo. K es el número de onda y es omega entre beta. Entonces necesito la frecuencia en radianes. Omega es igual a 2pi por la frecuencia. Y luego K, AK, es igual a omega entre beta por 1 menos I veces D. Y sigue la cajita. La voy a cerrar, pero sigue. Aquí va a entrar lo que tenga que entrar, pero ahorita sigue la caja. Vamos a hacerlo aquí mismo. Bueno, lo que sigue es la convolución. Entonces ya tengo el número de onda, tengo que calcular la función G. G es igual a 1 entre el coseno de KH. Es igual a 1 entre el coseno complejo de AK por H. Y es complejo. Ya está. Ya tengo el valor de G, ya tengo el valor de G. Ahora voy a calcular B, pero B no es esa B, es BS, el que dice 0, BS de la frecuencia I es igual al espectro de Fourier que salió de la transformada de Fourier, que es AC de I por G. Entonces es el espectro de Fourier, aquí está, por G, evaluado en la frecuencia, pues ahí está evaluado en la frecuencia. Y luego, jóvenes, les estoy dando oro molido, ya les dije, J, BS de J, el conjugado, es igual al conjugado con de BS de I. Y tómala, eso es todo. Es el problema 2. Es el problema 1. Entonces, una vez que hacen esto, lo repiten para la siguiente frecuencia. Vienen, calculan la nueva J, la nueva frecuencia, la angular, el número de onda, la función de transferencia y hacen la convolución. Aquí está la convolución.
Les encierro en rojo lo que es la convolución. Y así hasta que terminan de resolver todas las I's y todas las J's. Y cuando terminan, entran en la rutina fork. De N, pero no es N, es N sal. Era N sal, coma, AC, coma, menos 1, punto, es un real, así que pongan el punto. Y para regresar al dominio del tiempo va a ser, ya casi termino, N sal, en la respuesta BS, 1 punto. Sacan la transformada de Fourier y imprimen los resultados. Creo que esto, no me acuerdo cómo lo hacíamos, pero a lo mejor era algo así. Desde I igual con 1 hasta N sal. Y grafican, calculan T. Voy a borrar esta parte. G, pues es un problema, es una función de transferencia. T es igual, como ya les dije, no está aquí, pero T es igual a I menos 1, por acá está, aquí está. I menos 1 por delta T. Y grafican. Bueno, calculan el tiempo y grafican T, ds de I. En realidad es un complejo. Todo más calculan la parte real, la parte imaginaria, si todo está bien hecho vale 0. T, parte real de ds de I. Esto es lo que van a imprimir. Y le siguen para acá. Y aquí terminan. Fin. Entonces, ese es el espectro de Fourier. Ese es lo que hay que hacer. Voy de nuevo, ya me voy. Inician, leen los datos, hacen 0 el espectro, todo 0, la serie de tiempo, toda en 0, compleja, AC es un complejo, y ahí guardan el acelerograma, calculan la frecuencia de cálculo, delta F, sacan la transformada de Fourier de la excitación, opcionalmente si lo quieren graficar, dan amplitudes correctas, y luego empiezan haciendo 0 el vector respuesta, ya estamos aquí, hacen de 2 hasta en entre 2, de 2 a 4, en este caso. Las J van desde 8 a 6. Y la frecuencia la calculan con este índice I menos 1 por delta F. La frecuencia angular, como por 2pi la frecuencia natural. El número de onda es omega entre beta por 1 menos ID. D es otro dato que olvidé. D, el amortiguamiento, y luego NR. Ya que calcularon eso, calculen la función de transferencia, 1 entre el coseno de AK por H, pero puede ser cualquier función de transferencia, el problema que sea, de electrónica, de otros problemas de mecánica, lo que necesiten ahí.
La solución, la B en la superficie, es la excitación por la función de transferencia y luego el conjugado. La J, la imagen, es el conjugado de lo que ya calcularon. Y así hasta que se termine el espectro de Fourier, desde 2 hasta n entre 2. Y una vez que ya completaron el espectro de Fourier, con la arquitectura correcta, sacan transformada inversa. Y lo escriben. Lo que sale es la parte real. Y esta es la respuesta, lo grafican. Pues ahí está. ¿Algún comentario? Sí, Profesor. Perdón. donde A está ver. la AC, ya ve que inicializa 0, y luego dice Ajá. AC igual a, pero esa A es ADT, ¿no? Sí, es ADT. Ok, gracias. O sea, eso es en un ciclo, pero eso no lo hago porque pues, es muy sencillo. Nada más desde 1 hasta n, AC es igual a AC, A de I. AC de I es igual a de I, y en un ciclo, desde 1 hasta n. Sí, gracias. Ajá. ¿Algo más? Ahí donde está la... Permíteme, no olvides la pregunta. Voy a continuar con ADT. Imagínense que ADT tiene 1500 muestras. Y ya hicieron los cálculos y ya vieron que con 2048 es suficiente. O no, ya vieron que no, que se van a quedar cortos. 4096. A minúscula va de 1 a 1500. Pero AC, cuando pusieron AC igual con 0.0 va desde la muestra 1 hasta la muestra 4096. Ya han decidido que la respuesta va a ser hasta 4096 puntos. Entonces, cuando están diciendo que AC es igual a 0, son 4096 puntos iguales a 0. Y luego dicen AC igual con A. Lo que quise decir es que de la muestra 1 a la muestra 1500, AC es igual con A, que es donde tiene valores A. De la 1501 en adelante, A minúscula ya no está definida, pero pues tiene ceros, por eso la AC anterior, la instrucción anterior dice, bueno, cuando A ya se haya quedado cortita, AC vale 0. ¿Correcto? ¿Me escucharán? Sí. Sí, profe. Bueno, pues eso. Profesor, yo tengo una duda. Ahí en donde está Sí. la B de salida en J, ¿ve qué es el conjugado? ¿Qué es lo que dice adentro? Ajá. BS de I. A, B, C, D. BS paréntesis I, se cierran paréntesis el primero y se cierra el segundo paréntesis. Gracias, profesor. No se nota bien, ¿verdad? Esa parte. Vamos a aclararla. Que pensé que era una L. Ahorita que le tomemos foto, van a poderla ver un poquito más grandecito. Entonces es BS TI. ¿Alguna otra duda? Créanme que con esto pueden tener una de las cosas, se los presumo. Esto no se los puedo decir a mis compañeros geofísicos, pues digo, mis compañeros ingenieros civiles. Dicen que en tierra de siglos el tuerto es rey. Bueno, yo llego a la gerencia de ingeniería civil como ingeniero geofísico y sí me veían raro. Sí, pero yo resuelvo problemas que ellos no resuelven. Lo que ellos hacen yo no tengo ni idea. Calculan cosas de edificios y son muy ágiles para ver los momentos en la columna y los híjoles, es mecánica fina. Yo no tengo ni idea. Pero esto que estamos viendo en el pizarrón, ellos no tienen ni idea. Entonces, todos los asuntos relacionados con tratamiento de señales, pues me los han encomendado. Pero no nada más eso, sino yo tengo muchas capacidades de proponer cosas haciendo uso de esto. Me dedico a la ingeniería sísmica, entonces con esto, es una herramienta magnífica. Mi hijo está estudiando mecatrónica, también utiliza esto. O sea, esto en la ingeniería es muy común y esto, yo no hice un programa durante la carrera, no lo vi. Ni cuando vi física de las ondas,
ni en el resto de la carrera me dejaron hacer una acumulación, pero ya se hicieron una convolución con una cosa de una tabla y que le sumas aquí, le restas y le vas poniendo las columnas de la tabla y luego le sumas. Primitiva, pero pues es las reglas de la convolución básica. Aquí les estoy dando ya, ya a programar. Vamos a calcular la convolución. Una situación realista. El problema no es real. Sí, pero la mecánica del problema, las subrutinas, esta forma de hacer la convolución y esta estructura básica de un programa de convolución, eso sí es real. Así es, jóvenes. Bueno, entonces ese BS ya sería como el resultado de la convolución, ¿no? Es correcto, esa es la respuesta en la superficie. Si vemos arriba a la izquierda, ahí dice BS y hay una flechita. Quiero el campo de desplazamientos en la superficie del suelo en vista de que fue movido por la base con B0. Y ahí para que todo eso tenga rigor, bueno, seguramente faltan más cosas, pero E a la I omega T. Les estoy diciendo cómo quiero que sea la dependencia del tiempo. ¿Positiva o negativa? Ahí les estoy diciendo. Bueno, si es así, la respuesta BS es igual a B0 por 1 entre el coseno de KH por E a la I omega T. Pues ya está la función de transferencia. Puede ser más complicada. Pues es una sencilla. Y para que tenga amortiguamiento y se pueda resolver en el dominio del tiempo, K es igual con K por 1 menos ID. Tenerlo presente. Va a haber amortiguamiento viscoso. ¿Ya? A darle. Pero ese detalle del modelo de la física solamente entra en la caja azul. Esta caja azul la voy a enmarcar. Aquí está el problema físico que están resolviendo. Este es el problema físico que están resolviendo. O sea, y si queremos la respuesta de una cimentación enterrada a cierta profundidad, una cimentación de cajón, con pilotes, aquí entra otra cosa. Y si queremos ver los esfuerzos en una ladera de una presa, calcular los esfuerzos que están sobre la cara tangencial para un mecanismo de falla, aquí entra. Todos los problemas, la respuesta de un túnel, aquí entra. Y de una lumbrera, aquí entra. Quiero los momentos, cálculos de cortante y momento, con la profundidad de una lumbrera, aquí entra. Entonces, todos los problemas de dinámica entran en la cajita azul. En vez de calcular esto, que es muy sencillo, esto se puede hacer muy, muy grande y ahí le meten toda la complejidad del problema geofísico, pero la esencia es esta. Esta es lectura de datos, un poco de diversión, y entramos a la convolución. Se calculan cosas básicas y entra en un ciclo que están haciendo la convolución. Esto. El problema físico es este. Y esto que está aquí pasando es esto. Entonces estoy tratando de poner énfasis en cuál es el contexto y cómo este programa tan básico puede resolver un chorro de problemas sustituyendo correctamente lo que contiene la caja roja, la caja azul. Es una función de transferencia en la frecuencia. Órale. Hay muchas. De teoría del potencial, de prospección eléctrica, de prospección magnética, de todo. Hay muchos ejemplos. Y fuera de la física hay muchos ejemplos en donde la función de transferencia ahí está presente. En sismología hay un chorro de funciones de transferencia. Bueno, ¿cómo se resuelven? Pues con un programa parecido a lo que estamos viendo aquí. ¿Vale? Entonces, esto es lo que quiero que vayan explorando para su programa. No dejen por labor del otro. A lo mejor sí se puede hacer correr. Este tiene más sencillez. No tienen que buscar mucho los índices de quién con quién y cuál vocal, ir contando pulsos. Este es más estructurado, por decir. Además de que la mecánica es la misma para muchos problemas, en este problema en particular se vuelve muy sencillo.
el tratamiento. Pues jóvenes, por mi parte sería todo por el día de hoy. Le tomamos Medítenlo. foto al Como tomamos foto. Sí, profe, gracias. Gracias, profesor.